bienvenidos a su canal Arte en tus manos. Yo soy Lili para los que por primera vez nos ven y el día de hoy voy a compartir cómo realizar estos dos muñecos de nieve, tanto papá como su bebé, en todo el paso a paso. Espero que me acompañen para que aprendan a realizarlo junto conmigo. Recuerden que durante el video siempre doy algunos tips, algunas cositas que les puede ser de ayuda para que ustedes mejoren o para que ustedes hagan sus propios proyectos. Espero leerlos también, agradecer a todas las personas que se encuentran en este momento en el chat, que siempre nos apoyan, nos demuestran su cariño, a los miembros del canal, a las personas que compran nuestras revistas, a todos, absolutamente a todos, besos y abrazos y mil gracias. Bueno, empezamos un nuevo paso a paso en esta temporada Navidad 2022, aquí en su canal Arte en tus manos. Bienvenidos. Bueno, y esta es la mayoría de materiales que necesitamos para realizar este proyecto. Vamos a utilizar en este caso este fleece o bambino también le llaman, que es una tela o polar también, que es esponjosa, entonces esta es una muy buena opción para hacer el nieve del día de hoy. Una pieza pequeña o un retazo de fieltro en color naranja. En esta oportunidad voy a utilizar piezas que han sido tejidas por mí. En este caso tengo una bufanda que tiene un largo de 80 centímetros por 5 de ancho, otra más pequeña de 50 centímetros por 4 y un gorro. Estos proyectos, si desean aprender a hacerlos, en la parte superior derecha les dejo el enlace para que aprendan a realizarlos. Si no, pueden también utilizar telas estampadas navideñas escocesas y realizar las piezas, que igual se les va a dejar las medidas en los moldes. Alfileres, agujas, hilos correspondientes a los colores que vamos a trabajar, algodón de relleno, tijeras, silicona caliente un poquito, también rubor. En este caso voy a utilizar este bolígrafo termoborrable para marcar lo que es la sonrisa, botones de este que es como con tornillos, aquí se los voy a acercar un poco para que lo vean, para el muñeco de nieve más pequeño, y de las cascaritas de estas para el nieve más grande. Igual pueden utilizar los botones medio hongo, los que son negritos o media esfera también, esos los pueden utilizar, o botones negros. En realidad hay muchas opciones para ponerles en los ojitos. Voy a utilizar también unos botones en forma de corazón. Ya decidiré si voy a utilizar los verdes o los rojos, pero aquí se los muestro para que vean que hay de varios diseños. Y estos son unos copos de nieve hechos en porcelana fría o porcelanicrón, que los compré, los encontré así, me parecieron muy lindos para decorar. Una pieza de cartón también, voy a cortar dos exactamente de 7 centímetros por 16, igual en el transcurso del video como voy dando las explicaciones, entonces allí van a ver más detallado todo lo que les voy enseñando. Recuerden que toda la información, tanto la lista de materiales como el enlace de los moldes, siempre lo dejamos en la descripción. Me preguntan mucho y siempre en todos los videos lo decimos, en la descripción dejamos la información. Y con esto comenzamos. Y estos son los moldes o la cantidad de piezas que vamos a necesitar para este trabajo. Para el cuerpo, como pueden ver, he unido varios moldes, son secciones de moldes porque el muñeco es grande. Entonces así los van a encontrar, así se los vamos a compartir y ustedes se encargan de unirlo por las líneas punteadas como lo ven en esta imagen. Para el cuerpo completo vamos a necesitar 2 piezas, para los brazos son 4 piezas, para la nariz del muñeco de nieve grande es una pieza, y para el más pequeño también su molde correspondiente, una pieza más pequeña. Para lo que corresponde a los brazos o las manos, por decir así, el muñeco de nieve y los pies, vamos a sacar 8 piezas, ¿sí? Van a ser 4 para las manitos y 4 para los piecitos. Para la cabeza del muñeco de nieve más pequeño serían 2 piezas. Estas son las piezas, por decir así, o los moldes que más se van a necesitar. La de la base, cuando ya lo tenga armado, entonces quiero sacar una pieza exacta que va a ser en cartón, entonces ahí les compartiré también la medida. Igual recuerden que toda la información siempre la dejamos en los moldes y con esto comenzamos. Bueno, entonces vamos a empezar, vamos a hacer una puntada continua o recta en este proyecto, en esta parte del cuerpo. La vamos a hacer por todo el contorno, excepto en la parte baja. Esta parte por ahora no la vamos a coser, solamente lo que es todo el contorno del cuerpo, pero la parte baja no. Algo que de pronto les debo aclarar, se debe dejar 1 centímetro
de tolerancia para la costura. Entonces voy a acercar un poco la cámara para que empiecen a ver la puntada, que es muy sencilla. Lo pueden realizar a máquina si tienen máquina, y si no, lo hacen a mano, así como yo. Bueno, ya he cosido toda la pieza por todo el contorno como les indiqué ahora. Lo único que quedó abierto fue la parte baja. Entonces lo que vamos a hacer, voy a acercar un poco la cámara para que se vea. Sí, lo que vamos a hacer ahora es donde se ve como esta especie de pinza. Voy a empatarla cada una, así. Voy a sostener con alfileres para que puedan verlo bien. Entonces aquí va a quedar un empate, que esto nos va a permitir que la pieza se pueda mantener en pie. ¿Listo? Igual acá. Los mantengo así. Los voy a coser en ambos lados. ¿Listo? Este es uno de los lados. Y lo mismo hago en el otro extremo, en este otro extremo, de este lado. Ya luego ahí sí voy a proceder a dar vuelta a la pieza y podría rellenar. También una recomendación que les hago es en la parte que corresponde a la cabeza. Ya les voy a mostrar. Sostengo. En la parte de la cabeza, cuando vayan a dar vuelta, antes de eso hagan unas pequeñas cortaduras para que no vaya a quedar mascada la cabeza y el cuerpo en el momento de darle vuelta, pero solamente es un poquito, no vayan a excederse tampoco a que vayan a llegar hasta donde está el hilo o la costura. Bueno, aquí entonces ya está, miren la costura, se ve pareja en ambos extremos. Damos vuelta a la pieza y ya quedaría lista para rellenar. Recuerden hacer los cortes que les digo a los lados de la cabeza para que quede bien. ¿Listo? Ya quedaría solamente entonces rellenarla, y más adelante también les voy a mostrar qué trabajo realizaríamos en la parte baja. Por ahora, entonces voy a empezar a trabajar en otras piezas como son los brazos. En los brazos lo que voy a hacer es coser por todo este contorno la misma puntada que he hecho en todo el trabajo del cuerpo, y dejaría la parte superior abierta para también dar vuelta a la pieza y rellenar. Eso lo haría en el caso de los dos brazos. Para las piezas de la cabeza, que también es una circunferencia y lo que corresponde a las dos manos y a los dos pies del muñeco de nieve más pequeño, como son circulares, entonces exactamente voy a hacer lo mismo. Voy a coser por todo el contorno, dejaría un espacio de aproximadamente unos 3 centímetros para dar vuelta a la pieza y luego también rellenarla. Entonces les voy mostrando poco a poco cómo voy realizando el trabajo.
Bueno, ya tengo las piezas todas cosidas, las que corresponden a los brazos, la cabeza del muñeco de nieve más pequeña, las manos y los pies y también el cuerpo. Entonces ahora lo que sigue es rellenarla de tal manera que quede firme y luego entonces también lo que hacemos es sellarlas. Entonces damos vuelta a cada una de las piezas y sigue el proceso solamente de relleno. Bueno, ahora he rellenado el cuerpo, como pueden ver está bien relleno, ¿sí? Bien firme. Y voy a introducir la pieza de cartón que inicialmente les dije que necesitaríamos 2 piezas de cartón. Una de las medidas es de 16 centímetros por 7. Son 2 para que nos dé mucha más firmeza. Si quieren utilizar madera también pueden hacerlo, ya sea el MDF o el triplex, lo pueden utilizar sin problema. Pero pues aprovechando que tenemos cartón, pues le damos el uso. Voy a unirlas para que quede más gruesa, más firme. Ya saben la medida, es de 7 por 16. Y las voy a pegar. Y cuando queden ya lista, cuando esté totalmente seca, la voy a introducir en la parte baja del cuerpo del muñeco de nieve. Y queda así. Esa es la parte interna. Y ahora con una puntada, con hilo y aguja, con una puntada invisible, voy a unir los dos extremos, los voy a ubicar bien. Ahora lo introduzco y empiezo a ubicarlo bien. Y estos dos van a quedar así, unidos. Listo, eso es lo que voy a hacer ahora. Les voy a mostrar también cómo queda, pero entonces para que se den una idea. Y eso va a permitir que cuando ya el cartón esté totalmente cosido y ubicado, entonces nos va a quedar de pie el cuerpo. ¿Listo? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Bueno, esta es la puntada que voy a utilizar en todas las piezas para sellarla. Entonces por eso voy a acercar un poco más la cámara para que puedan verla. Lo que voy a hacer es introducir el hilo en una de ellas, en uno de los lados. Y lo voy a llevar hasta el otro extremo, ¿sí? Hacia el otro lado, aquí como pueden ver, y hago una puntada recta y la llevo de nuevo a la de abajo. También hago una puntada y la llevo hacia arriba. Así la voy a hacer en toda esta parte, en todo esto. Miren que se ve cruzada, pero cuando apretamos va a quedar bien. Bueno, así queda, miren que queda con un buen terminado. Lo bueno es que espero que la técnica les sea de ayuda, porque así pueden dejar sus muñecos de pie, o sea, totalmente con una base, miren, de cartón muy económica, y eso va a dar un plus adicional a este proyecto. En la misma forma de sellar
lo voy a utilizar para las otras piezas, tanto la cabeza como los brazos. Aquí ya tengo uno de los brazos sellados, lo mismo voy a hacer con el otro. Ya tengo las manos y los pies también cosidos, ya solamente me falta un brazo y la cabeza para empezar a unir cada una de las piezas. Bueno, ya todas las piezas las tengo selladas. Ahora lo que voy a hacer es conformar la nariz para ambas narices, tanto para el muñeco de nieve grande, tanto el pequeño. El proceso es el mismo, ya he hecho un video explicando cómo hacer la nariz completa, pero igual si es la primera vez que nos ves, lo voy a explicar de nuevo para que veas cómo hacer la nariz. Esta solamente es unirla, los extremos, y coser en puntada recta desde este extremo hasta el de la punta. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer por el momento. Luego, cuando ya hayamos cosido, damos la vuelta y te mostraré ahora cómo vamos a sellarla y cómo darle forma de zanahoria. Bueno, luego de darle vuelta, vamos a introducir un poquito de algodón que nos llegue hasta el extremo. La idea es que toda la pieza tenga buen relleno de algodón. Lo rellenamos entonces bien y en la parte baja vamos a surcir, o también podemos hacer una puntada envolvente. En esta se las voy a enseñar con la puntada envolvente, en el video que hice lo hice surciéndolo, pero en esta lo voy a hacer envolvente. Entonces aquí ya hay suficiente algodón, miren que queda dando la forma. Entonces voy a introducir el hilo y la aguja aproximadamente a unos 5 milímetros. La aseguro, allí de todas maneras tiene un nudo, pero es mejor asegurar y empezar a envolver. Se le llama envolventes porque la aguja siempre se introduce en la parte interna y se saca ya a la parte externa, por eso se le llama envolvente. Es como si empezara a envolver la tela. Entonces eso es lo que voy a hacer. Voy a empezar hacia adentro y hacia afuera, hacia adentro, hacia afuera, así lo voy a hacer en toda la pieza. Entonces, como pueden ver, también lo surcí un poco, va dando la forma. Y anudamos para que no se vaya a dañar lo que acabamos de hacer. Y voy a tomar una hebra nueva de hilo, porque con esta creo que no alcanza para hacerle las franjas a la zanahoria. Bueno, aquí ya cambié la hebra de hilo, entonces voy a ponerla en la parte base. Voy a anudarla un poco para que no se vaya a aflojar, no se vaya a dañar. Y voy a comenzar a dar giros por toda la pieza, y así, miren, y hago un poco de fuerza porque necesito que haga como una muesca, como una señal en la zanahoria, y así evitar que a futuro se suelte. ¿Listo? Entonces miren, lo que voy haciendo es llevándola hasta el final. Y miren que tiene franjas, y estas franjas la hacen ver mucho más natural. Entonces ya cuando llego al extremo voy a introducir la aguja para hacer una puntada. ¿Listo? La sujeto muy bien y miren cómo queda. Y ahora lo que voy a hacer es devolverme por puntos entre las puntadas que hice, o entre
los hilos que coloqué. Entonces voy colocando así, me voy devolviendo, pero voy como abrazando el hilo. Entonces esto va a permitir que quede mejor sujeto y no se vaya a soltar y se nos vaya a dañar el trabajo que ya hicimos. Entonces así en cada una. Aquí llegué de nuevo a la base, hago un nudo y queda listo. Bueno, aquí ya tengo entonces lo que es la cabeza, la nariz, todas las piezas. Lo que voy a hacer para el muñeco de nieve pequeño es exactamente lo mismo para el más grande. Voy a tomar un bolígrafo termoborrable que borra con el calor, por eso ese es el nombre, así los encuentran por internet y facilita mucho el trabajo cuando estamos haciendo o dibujando sobre tela, porque al borrar se nos van a quedar entonces las marcas, que es lo que de pronto mucha gente teme. Lo que hago es ubicar la nariz y también los ojos. A los ojos les quité el tornillo que tiene en la parte de atrás, porque no lo voy a usar, no voy a utilizar ese tornillo. Entonces aquí podrán ver que voy a ubicar los ojitos. ¿Para qué lo hago? Para poder marcar la sonrisa y las cejas. Entonces aquí, aquí entonces lo ubico, también que quede centrado y lo voy a marcar. Bueno, así quedó entonces la marca. Ahora lo que voy a hacer es con aguja e hilo normal. Si tienen de bordar, mucho mejor, pero yo en este caso estoy utilizando hilo normal. Vamos a hacer puntada recta, continua, durante todo el proceso de lo que corresponde a la sonrisa y a las cejas. Lo voy a hacer doble, o sea, el hilo va doble, pero cuando llegue a este extremo me devuelvo, porque como este hilo no es tan grueso, para que quede bien la sonrisa sí tengo que hacerlo bien más gruesita. Entonces por eso lo voy a hacer doble, lo mismo con las cejas. Bueno, aquí ya estoy terminando la sonrisa, me devolví, ahora subo hacia las cejas y hago la misma puntada. Si quieren pueden hacer recto el hilo y devolverse, pero la verdad lo voy a hacer de la misma forma, con puntadas cortas para que quede más definida la ceja. Y cuando ya esté terminada acá paso al otro extremo, a la otra ceja que hay y listo. Así ya quedaría entonces tanto las cejas como la sonrisa del muñeco.
Bueno, así quedan los botones. En este caso yo les puse silicona, pero si ustedes quieren coserlo con una puntada en color rojo, perfecto, ¿listo? Yo les doy opciones, les doy tips mientras les voy mostrando para que tengan otros métodos, por decirlo así, para que ustedes puedan realizarlo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Miren, así queda también el muñeco de nieve, el grande. Queda exactamente porque se supone que es el papá. Entonces, en la parte superior, aquí en la cabeza, lo que voy a hacer es pegar y coser la cabeza también del niño. Entonces, lo que voy a hacer es aplicar un poquito de silicona, pego como para que quede la pieza donde necesito y luego voy a hacer una puntada invisible. La puntada invisible es la que he hecho en la parte baja, por ejemplo en la cabeza, en todas las piezas. Miren, aquí están las manitos, los pies, y voy a ir pegando cada una de las piezas. Por ejemplo, aquí va a ir la cabeza, pero también voy a ubicar las manitos las voy a poner así como si se estuviera sujetando de la cabeza de su papá. Y en la parte baja voy a poner los piecitos, ¿listo? Va a quedar como si estuviera, como cuando los niños suben sobre la espalda de la mamá o del papá cuando están pequeños. Entonces más o menos esa es la idea que quiero dar con este muñeco. Entonces voy a empezar a pegarlos poco a poco y los voy a empezar también a irlos cosiendo. Ya los irán viendo porque les voy a ir mostrando a continuación. Entonces con esto empezamos. Bueno, así ya quedan listos lo que corresponde a las manos y los pies. Recuerden que las piezas de estas dos, las manos y pies, son exactamente iguales, entonces no hay que elegir. Lo pegué con silicona. Recuerden que siempre hay que sostener hasta que seque y luego sí hacemos la puntada invisible alrededor para que quede mucho más firme. Si solo quieren silicona, solo silicona, no hay problema. Ahora voy a hacer lo mismo con los brazos que corresponden al muñeco grande, al papá. Entonces ya antes les había mostrado, aquí están los diagonales, por decir así, de los brazos. Si ustedes quieren pueden utilizar la técnica del botón para que queden en movimiento, pero en esta ocasión solamente los voy a pegar aquí a los lados, lo voy a pegar y también hago costura, listo, principalmente pues para que quede mejor o más fijo. Entonces ahí está el cuello, aproximadamente 1 centímetro debajo del cuello lo pego con silicona, así quedaría, listo, ahí se ve perfecto. Entonces voy a tomar la silicona. Recuerden que la silicona siempre se pega es sobre la costura. Allí ponemos el brazo, sostenemos y luego cuando esté seco damos unas pequeñas puntadas.
Bueno, aquí entonces ya también pegué y cosí lo que corresponde a los brazos. Ya viene la parte que yo normalmente siempre destaco de que me gusta pronto un poquito más, que es la decoración. Aquí tengo 3 piezas en porcelana fría que son como copos de nieve. Sí, estos se los mostré al inicio. O también otra idea que les puedo de pronto recomendar es botones decorativos navideños que venden mucho. Ya está en decisión de ustedes cuál prefieren. Yo voy a pegar, por ejemplo, en este caso, los copos de nieve. Me parecen lindos, me parecen muy bonitos. Estos vienen escarchados, los compré, no los hice yo. Pero como eres un muñeco de nieve, pues lo ideal también sería poner algo que refleje. Si ya tiene decoración en su carita, la nariz, todo. Creo que esto da un toque especial. También pueden ser botones dorados. Me acordé que tengo unos botones dorados también muy bonitos y esos también se pueden recomendar, unos botones dorados. Estos sí se pegan sí o sí con silicona porque no es botón, entonces sí me toca en este caso utilizar solo silicona. Si fueran botones normales los podría coser, ¿listo? Entonces ya empieza la parte decorativa. Ya aquí lo que voy a hacer es poner los copos, las bufandas, el gorro y ya les voy mostrando entonces cómo va quedando. Bueno, aquí les hago como una especie de paneo para que vayan viendo cómo está quedando el muñeco. Lo que pasa es que en contra tengo la iluminación, entonces no puedo alejar mucho la cámara porque eso haría que se viera más oscuro. Entonces, ahora lo que voy a colocar en realidad son las piezas decorativas. Recuerden que está la bufanda pequeña para el muñeco de nieve más pequeño, que esa bufanda mide 50 centímetros por 4. Recuerden que la pueden hacer en tela leñera o una tela estampada linda que a ustedes les guste para decorar. Lo voy a poner en el cuello. Voy a ver si puedo acercarlo. Bueno, lo voy a subir un poco para que puedan verlo solo a él por ahora. Y voy a poner entonces la bufanda en su cuello. Lo que hice fue doblarla en el centro. Lo voy a poner acá en la parte superior y la organizo de tal manera que me quede decorando el cuello del muñeco de nieve niño. Por aquí lo puedo ir colocando así. Bien. Allí ya se ve él. Listo, así ya se ve. Ahora voy a colocar el papá. También lo puedo hacer con la misma forma, lo puedo doblar y luego entrelazarlo. Lo voy a hacer igual. Entonces aquí lo pongo doble porque permite que se vea más elegante, ¿no? Si quieren lo hacen más angosto, ya es decisión de cada uno de ustedes cuando trabajan el proyecto. Yo estas bufandas se las he enseñado a tejer en otros videos. Ya les he comentado que en la parte superior derecha les dejo los enlaces. Organizan la bufanda bien, que les quede linda. Bueno, ahí le quité un poquito de luz porque creo que se veía muy quemado. Y ahí vamos, miren cómo se ve los botones, la bufanda aquí en el cuello, el muñeco niño. Y también le voy a poner un gorrito. Este ya lo tenía yo previo, ya lo había hecho hace varios meses, pero quería utilizarlo para que no se quedara solamente entre mis cosas, y por eso también hice el contraste de color en la bufanda para que se viera más lindo. Allí lo pueden ver. El gorro es tejido al igual que los otros accesorios, y entonces voy a hacer un alejamiento, por decir así, para que lo puedan ver completo. Voy a alejar un poco la cámara para que puedan ver completo el proyecto. Bueno, amigos, y entonces así queda el muñeco de nieve con su bebé, con su hijo, también muñeco de nieve. Miren los detalles. Esto hace que de pronto sea único el trabajo cuando ustedes tejen los accesorios como son las bufandas y el gorro. Espero que les guste el trabajo. Recuerden que nosotros compartimos siempre con mucho cariño, lo hacemos con tiempo, también para que empiecen a trabajar y tengan mucho material para fin de año. Esperamos también que una manera de apoyarnos sea regalándonos su me gusta, suscribirse en el botón rojo, que es totalmente gratis,
Y una manera de apoyarnos también es que compartan el video y nos dejen sus comentarios. Nos vemos en un próximo video aquí en su canal Arte en tus Manos.